Buenas tardes, bienvenido nuevamente a El Diario de Ciudad Juárez. El periódico quiso hacer este ejercicio de invitar a algunos expertos de la ciudad en los temas de economía, seguridad, desarrollo social, para que comentaran respecto sobre las declaraciones que hizo el candidato presidencial del partido Nueva Alianza, que ya no quiere que le digamos panal, Gabriel Cuadri de la Torre. ¿Qué les parece si comenzamos comentando acerca de lo que él dijo sobre sus propuestas en seguridad? Empezamos con ustedes, don maestro. Adelante, sí. El maestro Miguel Ángel Calderón Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Economistas. Sí, yo creo que en seguridad, en mi opinión, es que estamos, en el planteamiento que él está haciendo, estamos bien imitando, porque no imitando a otros países, porque no tenemos la experiencia en México en el manejo de lo que es seguridad. Y descalificamos mucho al municipio. Solemos descalificar porque tampoco le hemos dado la fuerza al municipio. Nosotros somos el quinto municipio del país, el quinto. Uno pregunta cómo estarán los demás, ¿no? Desde el punto de vista de apoyos fiscales, de generación de recursos, esta dispersión municipal de 2.500 municipios que hay en el país es una locura, ¿no? Entonces, yo no sé si el problema sea la policía municipal o replantear el esquema de división municipal en el país, cosa que es complicadísimo. Al último que lo vimos dar una opinión en ese sentido fue Miguel de la Madrid en el 81, cuando él plantea hacer una redistribución municipal. Imagínate, en Oaxaca hay 525 municipios, aquí en Chihuahua somos 67, y lo que pasa es que cada uno no representa lo que en el concepto original de municipio era el que pudieses tener una distancia de una hora caminando, o de un día caminando, perdón, que es el concepto viejo español. En México no corresponde. Vete a Malayuca, por ejemplo, o Biomada, pues no llegas en un día fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema ahí que va más allá de la parte de la policía, que tiene que ver propiamente con el esquema municipal. Y yo creo que ahí habría que insistir, más bien habría que preguntarles a ellos qué están pensando del municipio como la unidad básica de gobierno, donde finalmente se expresan mucho lo que son las políticas, tanto estatales como municipales, federales, y que finalmente dejan atado en muchos sentidos a la parte municipal. Yo lo vería por ahí. Okay. Entonces usted no estaría de acuerdo con la desaparición como lo planteó él. Yo creo que no, si no se hace realmente un planteamiento mucho más rico de lo que puede significar incluso el manejo de la Policía Única Estatal, sobre todo considerando estas estructuras tan corrompidas que ha habido en la policía, y estoy hablando de policías municipales y estatales. Es cierto, falta capacitación, falta definir estructuras, tener escuela de mandos, tener toda una escuela de formación del policía, que se sienta realmente parte de un cuerpo, como él decía, darle sentido de cuerpo a la policía. Pero esto tendríamos que verlo en términos de que si todos los estados están en esta posibilidad, no. Y lo vemos tan simple como el caso de la justicia penal, por ejemplo, que empezamos con los juicios orales y de pronto ¡pras! Parece que dimos marcha hacia atrás, porque es muy difícil enfrentarte con gente que tiene incluso un poder superior en términos de armas y de recursos que el propio Estado. Entonces tú acusas a un narcotraficante de manera directa y no puedes hacerlo porque finalmente algo te pasa. Entonces es muy difícil en un Estado, aún en un proceso democrático, tener esos enfrentamientos tan fácilmente en la mesa y en los juicios orales. Sí, sin duda es un adelanto para el ejercicio judicial, pero no te está resolviendo las cosas. También así que tenemos 2 estados que están trabajando esto, y tenemos 32 en el país que tendríamos que resolverlo, a menos que se empiece a probar con hacer algunos esfuerzos piloto para ver cómo funcionan estos esquemas. Y lo llevo a la parte de educación. Él dice hay 4 estados que están por encima de los demás. Entonces, bueno, ¿qué tenemos nosotros de extraordinario que no tienen los otros? Lo mismo pasaría con las policías, ¿no? Okay. Carla Erika Don Juan Callejo, coordinadora de Así Estamos Juárez. Así es. ¿Qué impresión le causó el candidato en el tema de seguridad? Bueno, coincido que no todos los planteamientos, a lo mejor por el tiempo de la entrevista, ¿verdad?, dan realmente las propuestas de fondo
que se haría o que no se haría. A mí me genera, por ejemplo, muchas dudas el hecho de que habla solamente de la corrupción a nivel municipal y por eso quitar a todo lo que es el mando municipal, dejarlo en el Estado. Y recuerdo también la parte del debate, hablaba de la Policía Federal, que aquí en Juárez, por ejemplo, pues muchos sentimos que realmente llegó con corrupción y hacer más daño a veces del que solucionó. Entonces, creo que realmente cuando habla de que combatirlo es con inteligencia, un 85%, lo creo, esa parte la creo, pero lo deja muy ambiguo, muy poco claro qué significa combatir con inteligencia, qué vas a hacer para que esos policía única no se corrompa, qué vas a hacer con las que ya existen, cómo los vas a reincorporar, porque los vas a dejar sin trabajo y mucha de esa gente, ¿verdad?, puede llegar a delinquir. Eso ha pasado con las limpias que se han hecho. Entonces, no se dicen muchas cosas de fondo que por supuesto te dejan dudas. Entonces, creo que hace falta al menos que aclare ciertas cuestiones de cómo las haría, o sea, cómo es que vas a trabajar una policía en donde vas a evitar que se corrompa, qué vas a hacer con sus salarios, qué vas a hacer con los que quitas, qué vas a hacer, todas esas cosas que son más de fondo siento que faltan, y al faltar entonces no te permiten hacer una crítica objetiva, porque a lo mejor ahorita decimos se ha pensado, por ejemplo, yo sí he pensado en lo personal a favor de realmente que el control de la seguridad se defina quién está a cargo de la seguridad. Puede ser una policía estatal, como lo mencionaba, única, uniformada, clara, con reglas, etcétera, que los ciudadanos a veces ves cómo pasan, ¿verdad?, y ni siquiera identificación tienen. Entonces, sí estaría de acuerdo, pero como no dice realmente a qué se refiere con esto, qué haría, cómo solucionaría toda esta desarticulación que haría de las policías municipales, entonces no puedes apoyar algo que esté tan a la ligera, ¿no? Porque finalmente muchas de estas soluciones que da quedan muy sueltas, ¿no? Okay. Así las percibo yo, muy sueltas. Okay. Jorge Contreras Fornelli, presidente de Desarrollo Económico y coordinador de la Mesa de Seguridad. ¿Qué opina usted? Pues, primero, muchas gracias por la invitación. Hasta hace unos meses, en la Mesa de Seguridad, proponíamos el concepto de la policía única, la policía estatal acreditable. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que cuando hay un buen liderazgo, y lo hemos visto aquí en Ciudad Juárez con el teniente Leizaola al frente, se han venido a resolver algunos de los problemas que teníamos. Todos los indicadores están a la baja. Y yo me hago la pregunta que no sé si la solución sea estatal o municipal o nacional. A mí me parece que tenemos un problema de debilidad institucional. O sea, es imposible que en Juárez tengamos una policía municipal con las características que la ciudad requiere en cuanto a preparación, capacitación, equipamiento, motivación, cuando en los últimos 9 años hemos tenido creo que más de 15 directores de policía. Es decir, o sea, quizá el área más compleja de administrar en esta ciudad es la de la policía, y si no hemos tenido la posibilidad de tener un líder al frente por un periodo largo de tiempo, es difícil construir un buen equipo en el negocio o en la empresa que se ponga. Yo me preguntaría qué pasaría si aquí en el diario en los últimos 9 años hubieran tenido 15 directores. O sea, sería una institución sin rumbo, ¿verdad?, sin claridad. A mí me parece que algo que propuso Cuadri, que me parece que vale la pena ponerlo sobre la mesa, es el concepto de independizar los ministerios públicos. Yo me iría un poco más allá. ¿Por qué no elegimos de manera directa a los ciudadanos al secretario de Seguridad Pública? Y que si el secretario hace una buena labor, pueda ser ratificado por un periodo puede ser de cada 4 años o cada 6 años, y si no hace un buen papel, pueda ser removido, pero que el tema de seguridad pública debe de estar separado de los temas partidistas, de los temas políticos. Me parece que son dos áreas. El área, nos hemos dado cuenta en la Mesa de Seguridad, lo complejo que es el área de seguridad, requiere una gran preparación, un gran talento, un gran equipo humano, muchos recursos, ¿verdad? Ahorita mencionaba Miguel Ángel, Ciudad Juárez es una ciudad sin recursos, entonces es difícil poder construir la policía que se requiere sin recursos. Y también quiero subrayar lo que mencionó Cuadri, le llamó a él la atención, yo me imagino que en el trayecto del aeropuerto hacia el diario, la gran dispersión geográfica que existe en esta ciudad. No tenemos patrullas para cubrir el área del centro de la ciudad.
¿cómo vamos a poder cubrir un área a 40 kilómetros de la ciudad, a donde se está construyendo, por ejemplo, las nuevas universidades? Me parece que esta ciudad ha crecido en base a los intereses particulares económicos que a un crecimiento verdaderamente real, ordenado, ¿verdad? Entonces, la dispersión afecta directamente a la tarea de seguridad, ¿verdad? No tenemos patrullas suficientes para cubrir la distancia que actualmente el fondo legal de la ciudad, ¿verdad? A mí me parece que es importante subrayar que la importancia de que el tema de seguridad pública quede al margen de los intereses partidistas. Nos queda muy claro, y lo hemos vivido permanentemente, que mientras se sigan anteponiendo los intereses partidistas sobre el Estado de Derecho, difícilmente vamos a poder aspirar a ser una ciudad segura. José Luis Flores, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez, ¿usted cree que el diagnóstico que presentó Cuadri responda realmente a las necesidades que tenemos en la ciudad? Yo creo que el candidato hizo algunas cosas muy puntuales que se pueden ver positivas, pero sí creo que sí desconoce un poco la situación de la ciudad y del estado de la cuestión de la seguridad. Finalmente Juárez sí es el epicentro del dolor, la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de dolor que ha puesto en este país en estos últimos 4 años está en Ciudad Juárez. Y él hace una afirmación textual que dice: no han querido, o sea, el Estado, la Federación, el municipio no han logrado ponerse de acuerdo, y él utiliza el no han querido. Y él dice: no es la guerra contra el delito, la delincuencia organizada, sino él dice: yo voy a nombrar la reconstrucción, aunque nunca nos dice qué implica esa reconstrucción. Y creo que sí se enfoca en la persecución del delito, pero no habla tampoco de todo este tema que está ahí tras bambalinas, que esto es la cuestión de los recursos producto de negocios ilícitos, y tampoco habla de la inversión social que se requiere en ciudades, en estados, en países como estos devastados por esta situación de inseguridad. Sí pone el ejemplo de lo que se ha hecho en materia de justicia en países como Colombia y como Brasil, pero tampoco mencionó la inversión social y esta movilidad que han tenido en términos también de reingeniería institucional. Yo creo que quienes han tomado la palabra han hablado de esta necesidad de nuevas instituciones acordes a las necesidades propias de esta ciudad, donde confluyen un sinfín de problemas. En menos de 8 años esta ciudad se ha desdoblado en tamaño, eso tiene implicaciones de seguridad. No habló del ejemplo de Colombia en términos de seguridad, de la famosa policía de comunidad, la policía de proximidad, que ha tenido un éxito de alto impacto. No habló de la fuerte inversión que se ha hecho en materia de primera infancia, del Buen Comienzo, que es un proyecto y un programa meramente social y que implica seguridad en el mediano y en el largo plazo. Es decir, sí hay mucho punitivo, sí hay mucha persecución del delito, pero sí falta toda esta parte de la inversión social. Me preocupa que él esté diciendo que necesitamos hacer mayores inversiones en jóvenes para tener mayor inserción de este grupo poblacional a la preparatoria y a la universidad, cuando los países que han podido salir de estas crisis realmente lo han hecho haciendo fuertes inversiones públicas en materia de primera infancia. Y otra vez, si regresamos al ejemplo de Colombia, pues ahí está un Buen Comienzo como un programa exitoso de complementario a toda la parte de la seguridad pública. Okay, muy bien. Rocío o Gaby, ¿quieren hacer alguna intervención, pregunta, comentario con respecto a lo que... Particularmente lo que opinan de lo que él planteó con relación a la educación, al concepto de educación de calidad, a lo que él plantea con relación al sindicato, que prácticamente lo excluye de alguna responsabilidad y señala que bueno, con el sindicato, otros estados, con el mismo sindicato, otros estados en el país tienen altos niveles educativos. ¿Cómo ven ustedes ese planteamiento que él hace particularmente en materia educativa? En el caso, bueno, en lo personal, por la situación que él dice, no es el sindicato en sí, hay otras variables que dañan la calidad de la educación. En ese sentido estoy de acuerdo con él, no es únicamente el sindicato, pero definitivamente yo sí percibo un intento de excluir de una responsabilidad bien importante al sindicato, porque
pues el sindicato ha hecho luchas por ganar a su personal, pues más días de vacaciones, horas yo recuerdo, bueno, mis padres que me decían, nosotros estudiábamos hasta las 6 de la tarde, después mandas a los niños, a mí me tocó una generación estudiar cuando ya salías desde mediodía, entonces en ningún trabajo sales tú a esa hora, ¿verdad? Creo que la calidad de la educación sí tiene una gran responsabilidad los docentes, los académicos que están ahí frente, los profesores que están de frente a los niños, y excluir al sindicato de la forma que lo hizo, no manejándolo como una variable bien importante, sí creo que deja en lo personal un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque no debes de excluirlo, o sea, es una de las variables que ha impactado. Entonces, no atinó, y creo que es correcto, es decir, no lo puedes deshacer, sería suicida, ¿verdad? Llegar y quitar, tenemos que negociar, creo en la negociación, pero sí creo que fue muy débil su planteamiento. ¿Alguno de ustedes quiere comentar sobre el tema? Sí, miren, él plantea la educación de calidad, y créanme que no hay una definición clara de lo que es calidad, ¿no? Esa es la realidad. Dos, él plantea el examen PISA, pero el examen PISA también es un examen que tiene connotación universal, que a la hora que se lo pones a Oaxaca, pues lógicamente no va a pasar, porque ahí tienes que ver el internet, estás viendo si estás utilizando una serie de mecanismos que tienen que ver con esta educación que hace muy atractivo para el presidente de la República o para la Federación decir, ahí les van computadoras para todos los niños. Oye, espérame tantito, eso no es así, ¿no? Es que estamos quedándonos atrás del desarrollo tecnológico. No, espérate, es que tienes que combinar efectivamente el desarrollo tecnológico con los avances mismos en la educación. Ahora, ¿qué quieres de un niño educado en tu país? Que ahí sí hizo algunas aclaraciones de que que puedas ser una gente productiva, que tengas competencias, que tengas habilidades, que tengas bla, bla, bla. Pero finalmente hemos visto que se sigue trabajando el esquema genérico, como si el país fuera exactamente todos iguales. Entonces no hay diferencia entre el manejo de la educación en Oaxaca, de la educación en Chihuahua. Y aunque te dice hay 4 estados que están trabajando en esto, sí, pero hay 4 estados que, por ejemplo, Chihuahua le invierte el 52% de los recursos estatales a la educación. Monterrey le invierte el 18%. Todo lo demás son recursos federales. Entonces, quiere decir que hay una sujeción, digamos, sindical mucho más fuerte de aquel lado que de este. Aquí, como quiera, puedes de alguna manera hacer negociaciones. Entonces, sigue siendo, en mi opinión, conceptos genéricos de la educación, y seguimos tratando de estandarizar la educación como si fuera exactamente el mismo país todos. Y cada vez tenemos más diferenciación. Yo les digo en broma a los estudiantes, a mis compañeros, que lo único que estandariza en ese país son las telenovelas, man. Digo, con todo respeto, ¿no? Porque todo el mundo habla de la novela de moda. Pero yo recuerdo cuando yo llegaba, cuando estuve fuera, que tuvimos ocasión de salir de Juárez, todos platicábamos de Juárez. Yo escuchaba a mis compañeros de Yucatán platicar de Yucatán, y platicábamos de las diferencias regionales que teníamos, y de esa parte encontrábamos un punto en el cual estábamos platicando. Pero hoy escuchan desde los niños, los papás mismos, en este esquema de estandarización que se da básicamente por las televisoras. Es impresionante, ¿no? Y la otra no nos habla de hasta dónde esta educación de calidad implica el trabajo de los papás, que también es muy importante, el trabajo de los directivos, que es muy importante, ¿no? Y finalmente el trabajo de quien está definiendo ese proyecto educativo, que debe ser también mucho más democrático. No puedes irte por la evaluación de PISA, nada más, porque además usas PISA cuando te conviene y usas Ceneval cuando te conviene también. Entonces somos muy buenos en PISA, pero muy malos en el Ceneval, ¿no? Bueno, pero no somos muy buenos en PISA, o sea, somos el último lugar. Sí, pero lo digo nomás como un elemento de comparación, me explico, y entonces, o de referencia más bien, pero finalmente lo que nos está faltando es discutir más hacia dónde vamos. Y una última cosa, ¿cómo vas a ligar educación con la parte productiva? Sí, voy a abrir más escuelas superiores, voy a abrir mucho más escuelas técnicas, y ¿dónde está el lugar en el cual van a llegar los muchachos a trabajar? Tenemos que empatar educación con empleo, ¿sí?
o con estructura económica, si lo queremos ver un poco más amplia, ¿no? Porque sí, y esto es de muy cortísimo plazo, ¿eh? Ahorita estamos abriendo escuelas tecnológicas, sí, donde pasamos de 2.500 a 5.000 estudiantes. ¿Quién va a generar 2.500 empleos, sí, en los próximos 3 años? Así tan fácil. Y a nivel de técnicos, yo estoy hablando a nivel de obreros, estoy hablando a nivel de técnicos. ¿Cuánta gente vamos a incorporar de la universidad si pasamos de 20.000 a 25.000 estudiantes en un plazo de 2 años? ¿Dónde vamos a colocar esos 5.000 personas que están? Y lo estamos haciendo en todo el país. Y decimos que con esto resolvemos el tejido social. No, hay algo más que eso. Entonces, sí es muy yo entiendo que es muy difícil para un candidato pues irse a la parte regional y explicar la problemática de cada uno, pero tiene que dejar abierto el camino también para que no sea la presidencia la que defina qué hacer. Tendrá que entrar a un esquema federalista real y entrar a que todos aquellos que son actores activos o que deben ser actores activos en la educación participen también de manera mucho más amplia. Yo fíjate que si revisamos la entrevista que ustedes le hicieron, realmente fue la pregunta que más le incomodó. Yo no tengo empacho en decir soy José Luis Flores y vengo de sociedad civil organizada y estoy por la Red por los Derechos de la Infancia. Creo que él se sentía muy incómodo decir soy del Partido Nueva Alianza, tengo que tener un nexo con la maestra Elbester Gordillo, es el partido de la maestra Elbester Gordillo. Eso le incomodó demasiado y yo creo que también hay un hartazgo ciudadano de la simulación. Es decir, ¿por qué no abrimos de capa y hablamos con la verdad? Y él decía, yo voy a sentar al sindicato y a la Secretaría de Gobernación y Trabajo y Previsión Social. Yo creo que todos lo hacen, pero no logran dar en el acuerdo que realmente saque adelante el problema educativo que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que sí hay intentos, pero también esta parte que le incomode sí creo que es una falta de respeto a la ciudadanía y a los votantes. No sé, para preguntar, él ya al final él planteaba que tiene una nueva propuesta, ¿no? Él habla de que no está considerando una zona de excepción para la frontera, para Juárez, y habla de replantear, él le llama reindustrialización. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo creo, Rocío, que está mal informado. Precisamente el problema de esa industrialización es lo que en épocas adversas de la economía la ciudad se ve seriamente afectada, ¿verdad? Por depender el 35% de los trabajos actualmente en Ciudad Juárez están vinculados al sector comercio y al sector servicio. En el caso de nuestra vecina ciudad es cerca del 80%, es decir, tienen 40 puntos más. Por ejemplo, la ciudad de Chihuahua es cerca del 60% de su población económicamente activa está vinculada a trabajos en el sector servicio y en el sector comercio. Entonces, el que Ciudad Juárez pudiera convertirse en una zona libre nos vendría a dar la oportunidad de distribuir la economía de una manera más, no dependeríamos tanto del sector industrial, del sector manufacturero. Actualmente se estima que los juarenses gastamos en El Paso, Texas, 2.5 billones de dólares. Nada más visualicemos que fuera más atractivo para nosotros los juarenses el comprar estos artículos que compramos en El Paso y los compramos aquí en Ciudad Juárez. Y de pasada que también los del Paso vinieran a Ciudad Juárez. Nadie está peleado con su dinero, entonces el comprador siempre buscará los mejores precios. Entonces creemos que con una zona libre podemos generar 300,000, 400,000 empleos adicionales a los que ya tenemos y eso nos permitiría diversificar la economía. A mí me parece que le faltó información al candidato Cuadri en lo que respecta a este tema. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me sorprendió totalmente, porque una de las cosas que dijo al inicio de la entrevista y también en un intermedio de la entrevista es que él era un candidato de visión liberal. Y definitivamente, como se ha venido presentando ante medios, y en lo personal, por ejemplo, yo soy economista y yo soy un economista que tiene una visión liberal. Y como economista, el que, independientemente que no estuviera informado de cómo se compone la ciudad o cómo es la estructura socioeconómica y qué sectores la impulsan o no, creo que se contradice realmente, porque una persona con visión liberal busca realmente, por ejemplo,
y más si eso puede hacer crecer el empleo, crecer la economía, generar más empresas y demás, no debiese oponerse a una zona libre. O sea, debiese ser algo que yo esperaba un sí. O sea, cuando se le hicieron esa pregunta, yo esperaba un sí, yo esperaba... Sí, lo que dijo no resuelve el problema de inseguridad. O sea, ciertamente una zona libre no te va a resolver el problema de inseguridad, pero yo esperaba que lo siguiente que iba a decir es, pero sí la apoyaría. Entonces, a mí me sorprendió, porque entonces no entiendo su visión liberal. Y a mí me hubiera gustado preguntarle, entonces, ¿qué tipo de visión liberal tiene la economía y de la sociedad? Porque él ha hablado de esa visión. Sí, mira, yo creo que tiene una visión centralista, sigue teniéndola. ¿En qué sentido? Él dice, necesitamos industrializar el país, necesitamos industrializarlo, y les juro que yo creo que ni siquiera vio que era la zona libre. O sea, habló de la zona libre sin darle realmente la importancia que tiene, ¿no? Y ahí valdría la pena mucho preguntarle, bueno, ¿qué concepto tienes de país como tal o de las regiones del país? Porque yo creo que en el fondo lo que estamos peleando aquí en la zona libre es que nos dejen crecer como región, que se entienda que somos una región distinta, como hay muchas regiones en el país. Alemania, el mismo Estados Unidos creció a través de las regiones, pero aquí seguimos insistiendo, ahí les va el programa de industrialización y así le van a hacer. Oye, espérame tantito. Entonces, lo de zona libre, la impresión que yo tengo es que ni siquiera la digirió, ni siquiera la pensó. Digo, zona libre no, lo que interesa es la industrialización. Espérame, zona libre no significa dejar pasar simplemente, ¿no? Ni industrialización tampoco significa eso. Y si eres un agente liberal, tienes que pensar en cómo armar en estos espacios lo que la propia economía te va dando, si lo quieres ver de esta manera, y la dejas hacer y la dejas pasar. Y si tienes una región que tiene posibilidades de avanzar, déjala avanzar. Si tienes una posibilidad de que está constriñéndose esa región, bueno, entonces busca mecanismos para que se abra. Pero ellos siguen pensando en que este país de entrada tiene que industrializarse. Yo esperaba que hablara a lo mejor de hacer un esfuerzo mayor para el mercado interno. ¿Sí? Yo pensaría en decir, miren, las zonas libres habría que pensarlas porque a ver si no metemos mucha diferenciación, puede haber mucho celo con los del centro, ese tipo de cosas, pero él tiene visión central. O sea, él no tiene una visión de los estados, o diríamos de manera, como se habla de los 80, de provincia, ¿no? Es decir, y en ese sentido le impide mucho entender las fronteras. Ahí valdría preguntarle, bueno, ¿qué piensas de las fronteras? ¿Qué piensas de los mares, de las zonas marítimas, ¿no? O sea, replantear todo esto implica entrar a un modelo económico, yo creo que distinto, sin que salgamos de la economía de mercado. No se trata de salir, hay muchas formas de hacerlo. Y yo creo que él ni siquiera vislumbró, él dijo, va la industrialización, y pensó que con eso respondía. A nombre del periódico les agradecemos a todos ustedes su participación, sus comentarios muy valiosos. Y esperamos verlos nuevamente en otro ejercicio de este tipo. Hoy les agradecemos mucho. Igualmente, les agradecemos enormemente.